Hola amigos del canal, ¿qué tal? Estoy muy contenta de vernos de nuevo por aquí y hoy voy a hablar de cómo aprender a poner límites y a decir que no, así como si saliese de forma natural y fácil. Curiosamente, mucha gente no entiende que haya personas que nos cuesta decir que no y poner límites, entonces piensan, pero vamos a ver, si no querías hacer eso, ¿por qué dijiste que sí? Si eso no estaba correcto y se estaban aprovechando de ti, ¿por qué no lo paraste? Es fácil verlo de esa manera cuando no sufres una serie de emociones que te convierten prácticamente en una persona incapaz de imponer su voluntad y de expresar abiertamente lo que quiere. Por esto creo que puede ser un problema para muchísimas personas. Voy a explicar a qué creo que se debe y cómo solucionarlo. Entonces, ¿por qué hay personas que no conseguimos poner límites o no conseguimos decir que no a pesar de que no queremos algo? Yo creo que hay diversas razones. La principal es una cuestión de seguridad, que la inseguridad inunda todo. Otra razón creo que es el hábito. Si hemos estado buena parte de nuestra vida actuando de esa manera y hemos sido educados de esa manera, a veces ya no sabemos ni por qué hacemos lo que hacemos. Y también creo que puede deberse a la empatía. Creo que las personas muy empáticas muchas veces, por ejemplo, nos cuesta negar algo porque sentimos que estamos perjudicando a la persona a la que negamos ese algo. Así que, como diría Jack el Destripador, vamos por partes. Empezamos con el tema de la inseguridad. Es un tema muy complejo, pero para resumirlo, cuando una persona no pone límites o no sabe decir que no en una situación en la que se siente inseguro, es porque cree que necesita ese algo para estar bien. Esto se puede ver muy claramente, por ejemplo, en casos de empleos, ¿vale? Cuando una persona necesita un empleo y luego resulta que esas condiciones no son buenas, pues cuesta mucho decirle al empleador: esto no me parece justo, esto que me estás pidiendo no se corresponde con el salario que me estás pagando, o no me parece bien cómo me tratas, no puedo hacer más horas extras, porque estamos en una situación de desigualdad en este caso. La necesidad de cubrir nuestras necesidades básicas, valga la redundancia, hace que seamos dependientes de lo que nos da esa fuente de ingresos. De modo que no se produce normalmente una relación de igual a igual, sino de persona dependiente y persona que te ofrece de lo que dependes. Esto resumirlo de manera muy simple, porque también la persona para la que trabajas también depende de ti. Pero digamos que muchas veces se produce un abuso de poder, porque en estos casos hay una necesidad, hay muchas personas con esa necesidad y esta persona puede elegir entre muchas y tú muchas veces solo puedes elegir el que hay porque no encuentras nada más. También puede ocurrir en relaciones en las que tú sientes que dependes de alguien, por ejemplo, económicamente. Lo que uno no debería permitir en su vida es que las situaciones de dependencia se prolongasen. Para empezar, si pueden, que no existan, ¿no? Pero si existen, por lo menos que no sean una constante en la vida. Y para eso uno tiene que trabajar en ponerse en valor. Es complicado cuando las circunstancias no lo favorecen, pero es muchas veces lo único sobre lo que podemos actuar. Sin quererlo, estás retroalimentando esa situación. Al ceder, al aceptar, estás alimentando que personas que se aprovechan de otras personas que no ponen límites ni no dicen que no, continuamente cojan ese pedazo que no les corresponde. Y que si tienes necesidades que cubrir, pues tienes que esforzarte en encontrar entornos en los que eso venga respetado. La otra parte puede negarse y entonces pues la relación se acaba ahí, o la otra parte también puede ceder, porque al fin y al cabo, como dije antes, en realidad es una relación bastante de interés mutuo. Tiene que ser lo más posible una relación entre iguales. Y para eso tú tienes que sentirte más de lo que eres, porque está claro que si estás aceptando algo que no quieres aceptar es porque sientes que tienes una carencia que solo puede ser cubierta de la manera en que la otra persona te lo propone. Pequeñas acciones, pequeños cambios en tu vida te pueden conducir a relaciones con otro tipo de personas. Esto sería para casos extremos de necesidades, esa incapacidad de decir que no por una necesidad, digamos, bastante importante. El problema surge que muchas veces la incapacidad de decir que no va más allá de estas necesidades básicas y somos incapaces de decirle que no a amigos, a parejas que no dependemos para nada de ellas, a niveles de sobrevivencia e incluso a desconocidos. Aquí sería un poco lo mismo, te sientes inseguro de decirle que no a esa persona porque piensas que puedes perder
algo de esa persona, la amistad, la relación, la imagen que pueda tener de ti, aunque sea una persona desconocida. Te sientes inseguro que con ese no y ese límite vayas a perder algo de valor para ti, pero te puedo asegurar una cosa, no hay nada de valor en algo que aceptas sin quererlo de verdad. Si haces algo en contra de tu voluntad, nunca tendrá valor para ti ni para la otra persona. Me gustaría que tuvieses la conciencia de que no necesitas de nadie lo suficiente como para que tengas que renunciar a tu propia voluntad, de tú tener que ser otra persona y de hacer cosas que no quieres. Las personas se habitúan a tu actitud si tu actitud siempre es de ceder. Y luego en un momento determinado dices, caray, es que yo estaba haciendo esto, pero en realidad no lo quería hacer. La persona te va a decir, ostras, ¿por qué cambias ahora? ¿Qué pasa? Preocúpate mucho de la imagen que generas en la otra persona. No precisamente para quedar bien, sino para asegurarte de que esa imagen que estás generando en la otra persona es lo que se corresponde con lo que tú sientes. Si tú estás a disgusto, tienes que mostrar tu disgusto. Si tú estás enfadado, tienes que mostrar tu enfado. Si tú estás triste, tienes que mostrar tu tristeza. Si tú estás triste, tienes que mostrar tu tristeza. No sé si está sonando que estoy dando una lección, pero no quiero que suene así, ¿vale? Me gustaría que sonase a una invitación a que recuperes el poder de tus decisiones. Bien, otra de las razones que comentaba al principio para esa incapacidad de decir que no y de marcar límites es el hábito. Entonces puede ser que por educación hayas aprendido a que eso no está bien. Pues tu familia a lo mejor medio te obligaba ya desde pequeño a ser complaciente y eso se instaló ahí y simplemente lo has replicado. También puede ser que a través de ese hábito hayas visto que en realidad te genera cosas positivas, como por ejemplo precisamente sentirte aceptado, sentir que eres buena persona, sentir que siempre estás ayudando y todas estas cosas que están bien hasta cierto punto, si no hay ningún conflicto en tu interior. Si hay conflicto en tu interior es que estás haciéndolo sin querer. Pues tal como te lo pusiste, te lo tienes que sacar. Porque los hábitos son muy fastidiados. Porque es como llevar el piloto automático que tanto se dice por ahí, sin quererlo, vas actuando sin realmente vivir en el momento. Cada situación merece un análisis diferente, sin tener por qué ser una réplica de situaciones. No lo hagas por costumbre, aprende a discernir cuándo te apetece, cuándo no te apetece, cuándo sientes que se están pasando contigo y cuándo sientes que a lo mejor pues es momento de ceder un poco. Bien, tercera causa de esa capacidad de decir que no, imponer límites, la empatía mal gestionada. Eso sobre todo nos ocurre a las personas muy sensibles que sin quererlo nos metemos en la piel de otra persona y sentimos cómo puede estar mal o sufrir por recibir un no, por no poder prestarle ayuda en ese momento, por no poder hacerle un favor, por no ceder a lo que quiere. Acabamos cediendo porque esa empatía viene mal gestionada. Es decir, está muy bien, excelente ayudar en la medida posible a los demás, siempre y cuando eso no desayude al que ayuda. Es desvestir a un santo para vestir a otro, ¿no? ¿Qué se dice? Si por alguna circunstancia no puedes hacer algo por otra persona en ese momento, no te apetece, hay que aceptarlo y la persona pues quizás puede pedir ayuda a otra persona o quizás también ella puede buscarse la manera de ayudarse a sí misma. Tratemos de no pensar siempre que las otras personas sienten igual, porque hay personas a lo mejor a las que estás diciendo un no y no se lo toman muy mal. A lo mejor estás reflejando tu dependencia en otro momento. Eso nos pasa a las personas muy empáticas. Tendemos a pensar, a recordar emociones que nosotros vivimos en su momento y pensar que esta persona está viviendo exactamente lo mismo, hasta el punto de entrar en su corazón. Cosa que muchas veces conseguimos, pero cosa también que muchas veces nos hace tergiversar la realidad, distorsionamos un poco lo que vemos a través de nuestras propias emociones. Creo que las personas empáticas sabéis muy bien de qué hablo. En definitiva, amigos, cuando tienes dificultad para decir que no, marcar límites, seguramente tienes miedo a perder dinero, a perder amor, a perder reconocimiento de la otra persona, a perder una oportunidad para ayudar. Miedo. Y sé que va a sonar el discurso ya muy resabido, pero cuando se actúa desde el miedo, ¿qué pasa, amigos? Te digo yo qué pasa, es una catástrofe interior, por decirlo así. Porque empiezan los apegos, empiezan las dependencias, empieza la degradación de la propia imagen. Tú imagínate, eres incapaz de decir que no, dejas que te pisoteen, que siempre se aprovechen de ti, tú no marcas los límites. ¿Qué imagen tienes de ti mismo? ¿Qué no vales? Voy a nombrar más sentimientos que provocan el continuo no decir que no y marcar límites: rabia, rencor o resentimiento, depresión, impotencia,
Y lo curioso de todo esto es que todas esas emociones no hay que negarlas, hay que aceptarlas, hay que verlas. Oye, ser incapaz de decir que no y marcar límites me está provocando todas esas emociones. Entonces, en vez de anularlas, voy a decir, caray, ¿qué voy a hacer para empezar a cambiar esto, ¿no? Y esto es lo que quiero proponer en este punto. Amigos, dije que hay que actuar no desde el miedo, pero para aprender a actuar desde el no miedo, primero hay que pasar por el miedo. Así es la vida, que no nos pone nada fácil. Para aprender a decir esos primeros nos, a que salgan de manera natural, a marcar esos límites, pues primero hay que pasar por el miedo que te va a generar empezar a decirlo, ver las consecuencias, ver que te cuesta, ver que más de una vez no vas a ser capaz. Y eso te va a generar más miedo aún. Básicamente tienes que entenderlo como un compromiso. Como dejar el tabaco, dejar de comer mal, yo que sé, que puede costar, pero que a la larga va a ser mucho mejor. Algunas claves. El no es muy sencillo, es una palabra que tiene dos letras, N-O, no, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Las personas que tenemos dificultad para decir que no, damos muchas explicaciones, demasiadas, porque tratamos de justificar, porque decimos que no, porque nos sentimos culpables por decir que no o inadecuados. A ver, esto obviamente depende de la persona que tengas enfrente, de la relación que tengas con esa persona, pero en general la persona seguramente se ha acostumbrado al sí, entonces hay que reconducirla, que ahora va a ser que no, algunas veces o muchas veces. No te justifiques demasiado, no des sobreexplicaciones, honesto y sencillo. El problema en estas situaciones, cuando uno se siente inseguro ante el no, y va a ocurrir, sobre todo las primeras veces, es que tu cuerpo va a mandar un mensaje contrario. Va a estar encorvado, vas incluso a temblar si hace falta, vas a mostrarte inseguro, vas a agachar la cabeza, mirar para otro lado. Vas a tener que acostumbrarte a redirigir tu cuerpo a tus palabras. Entonces, por ejemplo, cuando uno va a decir que no, tiene que mostrarse más seguro, más erguido, tiene que proyectar la voz hacia afuera y no temblorosa, no mostrarse muy contraído a poder ser, tiene que mirar a los ojos. No me presionaría mucho sobre esto, pero sí lo trabajaría. No lo presionaría porque cuanto más te vayas a esforzar en que tu cuerpo se comporte como tú quieres, al final vas a estar ahí que ya no sabes a qué cosa atender. Entonces yo iría por partes, empezaría a decir que no y a marcar límites en entornos que quizás me resultan más fáciles, corregir ciertas cosas, primero la postura quizás, luego quizás puedo mejorar el tono, luego quizás puedo mejorar la mirada y sobre todo no huir si sale mal. Si sale mal los primeros nos, los primeros hasta aquí, etcétera, y ves que te sientes mal o que la otra persona reacciona de manera muy exagerada, hay que aprender a aceptar eso como parte del proceso de miedo que dije antes. Tienes que perder el miedo a perder, y el miedo a perder solo se aprende perdiendo cosas. Unas serán más importantes, otras menos importantes. Lo importante también es muy relativo. Me gusta el mensaje que manda el taoísmo, que dice que no le des importancia a nada, porque si no le das importancia a nada, en realidad estás dando importancia a todo. ¿Qué quiere decir esto? En la vida hay muchísimas cosas, muchísimas experiencias, muchísima gente, muchísimas oportunidades. No te aferres a una única cosa como ejemplo único de algo que es importante. Todos sabemos que hay cosas que creíamos que eran muy importantes y cuando con el tiempo se fueron, etcétera, desaparecieron de nuestras vidas, dijimos, pues tampoco morí, ¿no? Como dije antes, la vida siempre es presente, las decisiones que tomamos son presentes. Entonces, aprender a valorar cada cosa en su contexto y momento adecuado y no como un continuo necesitarlo. Es importantísimo que reconstruyas la imagen que tienes de ti. Nada es más importante, nadie es más importante que tú. Que una persona esté en una posición de poder no la hace más importante, solo simplemente está en una posición de poder y puede negociar más fácilmente que tú. Esa es una cuestión que me gustaría hablar en otros vídeos, lo difícil que resulta muchas veces negociar en la vida y que haya intercambios justos, porque las posiciones de poder marcan esos intercambios, ¿no? No otorgues más poder al que ya tiene poder. Hay cosas por las que tenemos que pasar, pero mucho de ese otorgamiento es mental y emocional, y con eso tú puedes jugar, tú lo puedes llegar a dominar. Entonces, si no entregas esto ni esto a quien no se lo merece, ese es tu poder. Sé que hay muchas personas con esta dificultad, yo misma la he vivido y espero que lo que he contado, mi experiencia, mi aprendizaje, sirva. Para los que no me conocéis aún, soy Tania Alonso, anímate a suscribirte al canal si te ha gustado, a dejarme un like y, como siempre, nos vemos en el próximo.